Desde muy temprano en la iglesia cristiana han existido personas que han tergiversado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera en específico que voy a expresar. Muchas personas preocupadas por que los creyentes vivan una vida en santidad, señalan que la salvación puede llegar a perderse. Y esto lo hacen como un medio de presión para que los cristianos vivan conforme a la voluntad de Dios. Esa es la manera que comúnmente en la historia de la cristiandad se ha tergiversado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy similar a la forma como el apóstol Pablo denuncia que los judíos cambiaban la manera de ser aprobados por Dios por un celo que tenían ellos en torno a vivir conforme a la ley. Pablo denuncia que los judíos habían cambiado la forma de ser aprobados por Dios y enseñaban que se debía realizar por medio de la observancia de la ley. A lo que Pablo les dice, y esto que voy a expresar está en Romanos capítulo 10, versículo del 2 en adelante. Pablo les dice, hablando de los judíos, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, así como en la historia de la cristiandad aquellos que señalan que la salvación podría llegarse a perder de un creyente, lo hacen porque tienen celo, porque quieren que los cristianos vivan conforme a la voluntad de Dios. Pablo señala que los judíos también, porque tenían celo de Dios, dice el apóstol Pablo, dicen que tergiversa la verdad de Dios. Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento que el Señor mismo ha dado a través de su palabra. Porque ignorando, dice el apóstol Pablo en torno a los judíos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y voy a detenerme un momento allí en torno a ese pasaje. Como extensamente el apóstol Pablo ha expuesto y hemos visto a lo largo de las exposiciones de la epístola a los romanos, la ley de Dios tenía como propósito no ser el medio para poder ser salvos. Nuestra condición caída y pecaminosa hace imposible que así sea. Sino que, como hemos visto en la exposición de la epístola a los romanos, esta es nuestra enseñanza número 51 de la epístola, sino como hemos visto, la ley fue dada por Dios para mostrar, para dejar en evidencia nuestra condición miserable de esclavitud al pecado. El apóstol Pablo dice en esta epístola, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, será aprobado delante de él. Y dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Dios, su voluntad perfecta, es un espejo donde nos muestra nuestra condición miserable y la necesidad de un Salvador, Es por eso que en ese capítulo 10 que he empezado a decir en torno a cómo Pablo señalaba que los judíos tenían celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia, y habían cambiado la justicia de Dios y habían tratado de establecer la suya propia. Pablo termina diciendo en torno a esa idea, en el versículo 4 del capítulo 10 de Romanos, termina diciendo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley tenía la intención de mostrar al hombre su condición miserable y la necesidad de un Salvador. Así como Pablo también lo indica en Gálatas, la ley se convertía en aquel que lo llevaba de la mano al hombre hacia su Salvador, al mostrarle su incapacidad en torno a poder ajustar su vida perfectamente a la voluntad de Dios. Así que, entendiendo el celo de muchos que dicen ser cristianos, y que enseñan que la salvación podría llegar a perderse en un cristiano con la intención de impulsar a ellos a una vida de santidad. Entendiendo ese celo, la verdad es que su celo no los exime de su responsabilidad de tergiversar el evangelio y llevar a una cantidad de personas a la esclavitud de la hipocresía.
pues la vida en santidad que tanto anhelan no se logra teniendo como base o soportándose por la salvación por medio de nuestras obras. Por el contrario, tener como base la salvación, nuestra salvación por medio de lo que podamos hacer o no hacer en torno a la voluntad de Dios, lo que hace es, como ya vimos en esta epístola también, lo que hace es excitar al remanente de pecado que vive en nuestro ser a transgredir la ley de Dios. El apóstol Pablo enseñó, ya vimos y estudiamos este pasaje a profundidad, en Romanos capítulo 7, versículo del 7 al 11, lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que el gran punto de equivocación y tergiversación en torno al evangelio, aún sea por un celo de que las personas vivan en santidad, es no entender que esa vida en santidad nunca se va a realizar enseñando que nosotros tenemos nuestra salvación por medio de nuestras obras. Esa no es la base en torno a vivir una vida en santidad. Por el contrario, como he mostrado, como el apóstol Pablo muestra, tiene esa base de creer que nosotros somos salvos por nuestras obras. Lo que hace es excitar el remanente de pecado que existe en nuestro ser para transgredirla. Amados hermanos, la base, el fundamento de nuestra santificación, de nuestra vida en Cristo, es de principio a fin Cristo mismo, su obra en favor de nuestro ser. Y es sobre esa base que el fruto de una vida acorde a la voluntad de Dios se desarrolla. Es sobre esa seguridad de la obra de Cristo, es soportado, es parado sobre esa base de nuestra plena confianza en lo que Cristo logró por nosotros, que nuestra vida ahora puede vivir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, aunque no voy a ir a ese pasaje, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, expresa que él como perito arquitecto ha colocado una base que es inamovible. Esa base es Cristo, pero indica que cada uno mire cómo sobreedifica sobre esa base. Pero la base es Cristo, no hay otra base, la salvación lograda por nuestro Señor Jesucristo. Es más, nuestro mismo Señor Jesucristo enseñó esta verdad en torno a que si alguien quiere producir frutos para Dios, pues debe permanecer en Él. Y ese permanecer en Él es entender lo que Él ha logrado por nosotros. En Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5, nuestro Señor Jesucristo enseña: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vida en santidad, esos frutos que el Padre busca, nosotros podemos producirlas al estar en torno a la base de la seguridad de nuestra salvación. Así que entender que nuestra salvación es segura, y esto porque no depende de nosotros, sino que fue la obra de gracia de Dios, el regalo divino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entender esta verdad es vital, es vital. De allí que el apóstol Pablo, al cerrar la exposición de obra de gracia de Dios sobre nuestra vida, y antes de entrar a tocar otro tema de gran importancia en medio de esta epístola a los Romanos, el apóstol Pablo quiere concluir trayéndonos con toda la fuerza de la retórica que Dios le dio, con toda la capacidad de expresión que el apóstol Pablo tenía, con toda la sabiduría dada por el Espíritu Santo de Dios. Pablo nos trae unas gloriosas palabras que reflejan su preocupación,
su deseo de que el cristiano entienda la seguridad de su salvación. Tan maravillosas son estas palabras que muchos exégetas bíblicos piensan que son parte de un himno antiguo que los cristianos ya entonaban, o al menos parte de una tradición litúrgica. Por favor, vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo inicia esta conclusión diciendo en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? O en otras palabras, ¿a qué conclusión nos llevan todas estas cosas? ¿Qué pues diremos a esto? Y lo primero que debemos traer o resolver es ¿a qué hace referencia el apóstol Pablo al decir a esto? ¿A lo último que ha enseñado el apóstol Pablo? Que Dios tiene un plan glorioso que abarca desde antes que todo existiera y se extiende hasta la eternidad futura, y en el cual nosotros, los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo, somos beneficiarios. ¿A eso se refiere el apóstol Pablo? O también incluye a esto todas las gloriosas bendiciones que el apóstol Pablo ha expresado en este capítulo 8 de Romanos. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo nos da la capacidad de mortificar nuestra naturaleza pecaminosa, que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y por lo tanto herederos del reino eterno, que por lo tanto nuestra mirada está en aquello que se acerca, nuestra redención, y por ello podemos vivir sabiendo que todas las cosas al final redundan para nuestro bien conforme al propósito que Dios tiene en hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es a eso que abarca esa conclusión que llega el apóstol Pablo en el versículo 31. La respuesta es posiblemente. Pero creo que el apóstol Pablo utiliza esta expresión para concluir lo que hasta el momento nos ha enseñado a través de toda la epístola. Porque aquí llega el fin de la exposición del apóstol Pablo de la bendita doctrina de la justificación por la fe y las consecuencias que traen hacia nuestra vida. A partir del capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, el apóstol Pablo se centrará en responder la pregunta: ¿y entonces qué? Las promesas que le fueron dadas al pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 12 se centrará en el resultado de entender lo que Dios ha hecho por nosotros, la parte ética de la epístola. Así que aquí se cierra la exposición del apóstol Pablo de la bendita doctrina de la justificación por la fe y las consecuencias, bendiciones que traen a nuestra vida. El apóstol Pablo ha indicado que lo que el pecador necesita por sobre todas las cosas es una posición justa ante Dios, y que esta justa posición no puede ser obtenida por ningún esfuerzo o mérito humano. Pero ha señalado a Cristo, el don divino, nuestra salvación a través de la fe en Cristo, y ha mostrado las bendiciones que trae a nuestra vida. Así que, ¿qué pues diremos a esto?
Es decir, ¿a qué conclusión llegamos después de haber expuesto toda esta maravillosa obra de gracia de Dios a nuestro favor? Pablo da una expresión que resume el Evangelio de Dios. Él responde: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? A todo lo que se ha expuesto, a la bendita obra de Cristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta no es una promesa de que en la vida nada ni nadie podrá afectarnos o hacernos daño, como tristemente muchos hoy en día la toman. Esta es la expresión gloriosa de que nuestra salvación es segura y que nada ni nadie podrá afectar el regalo divino que ha dado Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cranfield, un exégeta bíblico, decía: la declaración "Dios está por nosotros" constituye una concisa síntesis del Evangelio. Dios está de nuestro lado, no desde luego como un aliado servil que puede ser movilizado para el logro de nuestros designios, sino en la forma indicada por los acontecimientos evangélicos, como nuestro Señor, que nos ha reclamado para sí mismo, termina diciendo Cranfield en esta cita. Ahora, muchos dicen: sí, yo sé eso, yo sé que Dios mostró su amor con los hombres y envió a su Hijo a morir, pero ahora le toca al hombre luchar por mantener su salvación. Pero la lógica que utiliza el apóstol Pablo en lo que a continuación dice, tira por el piso tal posición. Versículo 32 de Romanos capítulo 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Decir, enseñar o pensar que un elegido de Dios puede perder la salvación por su condición indigna en sí mismo, como alguien podría señalar, es decir, que Dios falló en su obra de redención, que la entrega de su Hijo amado no tuvo la capacidad de cumplir su objetivo, salvar. ¿No escatimó ni a su propio Hijo? Es una expresión muy fuerte para que alguien pueda llegar a pensar: pero aún así no cumplió en muchos el objetivo que tenía, salvarlos. Esa expresión, ese pensamiento de llegar a pensar que Dios, aquellos que eligió, alguno de ellos se pierda, es la muestra de un Dios muy débil y torpe. Pero este no es el Dios que el apóstol Pablo está presentando en medio de la epístola. Por el contrario, que Dios es por nosotros, tiene su más profunda manifestación en la entrega de su propio Hijo. Una demostración que debería eliminar cualquier duda sobre su compromiso con nosotros hasta el mismísimo final. Pablo ya expresó esta lógica en el capítulo 5 de Romanos, donde se inicia este gran tema de la seguridad de la salvación. Sin perder Romanos 8, acompáñenme a Romanos capítulo 5 y lee el versículo 8 y 9 para que mires la misma lógica que presenta el apóstol Pablo aquí en torno a la seguridad de nuestra salvación, como la presentó ya en Romanos capítulo 5. En el versículo 8 y 9 el apóstol Pablo dice de Romanos 5: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice Pablo: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Cristo murió por nosotros cuando éramos unos viles pecadores enemigos de él y nos reconcilió a través de su obra, la lógica de Pablo dice: ¿cómo nos salvará de la ira? Ya estando en una relación con él. Nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es, está todo hecho. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo, de lógica. Está diciendo, es lógico, es tremendamente claro que nuestra salvación es segura. Esta pregunta retórica que hace el apóstol Pablo tiene como respuesta, claro que nos dará todo lo que ha prometido, nuestra salvación y la gloria eterna, no hay duda. Esta pregunta muestra lo ilógico de que alguien piense que los elegidos de Dios pueden perder la salvación. No se puede perder lo que por nuestras fuerzas no podríamos obtener. Es un regalo divino acorde al plan glorioso de Dios. El predicador bautista del siglo XIX, Octavio Winslow, escribía: ¿quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor, Es por eso que el apóstol Pablo, a partir de este momento, nos va a llevar al tribunal divino, al lugar donde todos los hombres comparecerán, a la cita que nadie puede evadir, el momento más trascendental de la existencia, ese día en que todos estaremos frente al juez perfecto. Y entonces el apóstol Pablo pregunta, versículo 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo nos está llevando al tribunal divino que todos enfrentaremos, a ese momento que ningún hombre o mujer puede evadir. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Se presentará alguien que nos señale como culpables, como transgresores de la ley de Dios? Posiblemente sí, pero inmediatamente el apóstol Pablo señala: Dios es el que nos justifica. El mismo juez es aquel que ya nos declaró aprobados. Qué ilógico es pensar que la salvación se puede llegar a perder. Hermanos, nuestra salvación es segura. El juez supremo está a nuestro favor. Pensar que la salvación puede perderse es ilógico. Es básicamente desconocer las Escrituras. El profeta Isaías profetizaba acerca de la obra del siervo de Dios en favor de su pueblo de la siguiente manera. Escucha, esto que voy a expresar está en Isaías capítulo 50, versículo del 6 al 9. Hablando del siervo de Dios, profetizando acerca del siervo de Dios, en su obra en favor de su pueblo, Isaías profetizaba de esta manera: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y es sobre esta verdad profetizada por Isaías, cumplida en Cristo en favor de los suyos, que Pablo entonces pregunta en el versículo 34 de Romanos 8, ¿quién es el que condenará? ¿Alguien podrá presentar cargos en nuestra contra? ¿Podrá sacar el listado de nuestras acciones y señalarlas y mostrarnos como culpables? La respuesta es no. Dicha lista la tomó nuestro Señor Jesucristo y en la cruz pagó el castigo que merecíamos. A los cristianos de la ciudad de Colosas, el apóstol Pablo decía, y este pasaje quiero que vayamos y lo subrayes, Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, dice el apóstol Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
Esa es la condición del hombre. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que la pregunta del versículo 34 de Romanos 8, ¿quién es el que condenará? El apóstol Pablo responde apuntando a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, Cristo es el que murió. Sin dudas, no hay cargo para nosotros. Así como el apóstol Pablo inició este capítulo 8 afirmando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese día no tendremos temor, pues tenemos la certeza que su obra fue perfecta, fue aceptada por el Padre, y esto se evidenció en que resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice inmediatamente, más aún, el que también resucitó. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la muestra de aceptación de la obra de expiación por nuestros pecados. Él ha dicho ya en Romanos capítulo 4, versículo 25, hablando de la obra de Cristo, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, su resurrección muestra que hemos sido aprobados por la obra de Cristo. Ahora, en torno a esa pregunta, ¿quién es el que condenará? Como si esto ya no fuera suficiente de decir, mira la obra de Cristo, mira que resucitó, lo que significa su resurrección. Como si eso no fuera poco, el apóstol Pablo lleva al clímax esta declaración de la seguridad en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo en favor de los suyos, apuntando a que nuestro Señor está ahora a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que murió por nosotros, reina con el Padre y está eternamente a nuestro favor. El apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 1, primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el autor de la epístola a los Hebreos, hablando de la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, su obra eterna sacerdotal, dice en Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25, mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Dudas? ¿Temor de aquel día? Hermanos, hermanas, nuestro Señor está a nuestro favor. Una buena ilustración de lo que acontecerá en aquel día la tenemos a través de una visión que tuvo el profeta Zacarías. En esa visión está un representante del pueblo de Dios, el que cumplía en ese momento el papel de sumo sacerdote, Josué. Él está en el tribunal divino y Satanás es el fiscal. Está presentando todas las pruebas de la inmundicia de Josué, que era representante del pueblo. Pero hay uno que es Dios mismo que intercede por él, que intercede por el pueblo, por Josué, y hace que se convierta en una aprobación plena a esa situación en vez de una condenación. Zacarías, si eres rápido en las escrituras, si has estudiado el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 4, para mirar esta ilustración de lo que solo es una luz, no es exactamente, pero es solo una luz de lo que acontecerá en ese momento. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice el profeta Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová.
Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Los elegidos de Dios son tizones arrebatados del incendio. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Esa era la condición del pueblo. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Temor, dudas, nuestro Señor está a nuestro favor intercediendo eternamente por nosotros. Como Augusto Stoplady escribía en su himno que cantamos ahora, Roca de la Eternidad, en su tercera estrofa: mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Temor para aquellos que están en Cristo, que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Aquellos que conoció también predestinó, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. A ellos temor. Amados hermanos, frente al tribunal divino no debemos temer en torno a nuestra salvación. El juez está a nuestro favor, no hay cargos que presentar, pues nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado limpios de ellos. En Él estamos seguros. Dudar de esto, poner temor en los hombros de los hijos de Dios, creyendo que con ello impulsarán a la santidad, es una tergiversación del glorioso plan divino, y eso no es algo menor. Ahora, terriblemente es común, supuestamente dentro de iglesias evangélicas, enseñar que la salvación se puede llegar a perder. Ahora, alguien podría replicar lo siguiente: está bien, Cristo logró todo por nosotros, pero los hombres somos tan torpes que podemos llegar a apartarnos de nuestro Señor por las diferentes circunstancias que llegan a nuestras vidas, como el dolor o el sufrimiento. Ahora, dice: yo sé todo lo que Cristo hizo y es correcto lo que has expuesto, pero déjame decirte algo. Los hombres somos torpes, somos débiles y nos podemos llegar a apartar del Señor. Y es por esta razón que el apóstol Pablo entra a mostrar que esto es imposible también. No porque seamos fuertes y estemos sosteniendo la mano de nuestro Salvador, sino que es imposible que aquellos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo se puedan soltar de la mano de su Salvador, porque es Él quien nos sostiene, no nosotros a Él. Si fuera porque nosotros nos sostuviéramos en fe en Él hace rato, por las diferentes circunstancias que llegan a nuestra vida, hubiéramos abandonado la fe. Pero es imposible porque es Dios quien nos está sosteniendo. Y eso es lo que entra a mostrar el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Podrán las circunstancias difíciles que llegan a la vida del cristiano desligarnos de Cristo? Pablo sabía que no. Él mismo era un testimonio vivo de que ninguna situación adversa podría separarlo del amor de Cristo. Es muy llamativo el listado que nos presenta Pablo en ese versículo 35. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de esos ítems que nombra él en el versículo 35, cada una de esas dificultades, el apóstol Pablo la vivió menos una, en el momento que escribe la epístola.
Acompáñame sin perder Romanos capítulo 8 a 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23. Y miremos lo que el apóstol Pablo ha vivido en medio de su ministerio apostólico. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23, y voy a empezar desde la parte B del versículo 23 porque me interesa la lista que presenta el apóstol. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo, y regresando a Romanos capítulo 8, Pablo hablaba no solo con la certeza de quien entiende por la revelación de la palabra de Dios que nada nos podrá separar de su mano, sino que también habla de su experiencia misma. Y yo estoy plenamente seguro, porque por la providencia de Dios, a partir de estas últimas 3 enseñanzas, que hemos expuesto el dolor en la vida del cristiano, se han acercado hermanos, hermanas que me han dicho que esto que Pablo está expresando aquí, que nada los puede separar de su mano, ni aun el dolor. Muchos hermanos y hermanas se me han acercado mostrándome que esa es una realidad también en sus vidas, que a pesar del dolor y la dificultad que viven ahora tan fuerte, no se pueden alejar del amor de Cristo. Y quiero enfatizar por qué no se pueden alejar del amor de Cristo. No es por ellos, es porque el Señor los tiene de su mano. En medio de la tribulación que el salmista Asaf vivió, al considerar la prosperidad del impío en contraste con su sufrimiento, en medio de esa tribulación, el salmista Asaf pudo llegar a expresar que él no cayó, que él no resbaló, que sus pies por fin no se resbalaron. Pudo llegar a expresar que no sucedió era porque Dios lo sostenía de su mano. En el Salmo capítulo 73, versículo 23, Asaf dice: con todo, yo siempre estuve contigo. ¿Por qué? Me tomaste de la mano derecha. Por eso no resbaló Asaf. ¿Y sabes qué sucedió con eso? Con esa verdad que Asaf llegó a comprender de por qué, a pesar de la tribulación que vivió, de la confusión que vivió, al ver la prosperidad del impío versus el sufrimiento que él tenía, ¿por qué no resbaló? Él entendió porque Dios lo tenía en su mano. ¿Sabes qué sucedió con esa verdad? Y este es el aspecto importante de entender la seguridad de nuestra salvación. ¿Sabes qué dice Asaf en el versículo 24 del capítulo 73? Me has guiado según tu consejo. Esta es una vida conforme a su voluntad, sobre una base que entiende que no resbalará. Y después me recibirás en gloria, una plena certeza de a dónde se dirige. Ahora, regresando a Romanos capítulo 8, esta llamativa lista que presenta el apóstol Pablo muestra, como hemos visto en 2 de Corintios, mucho de lo que vivió el apóstol Pablo, pero hay un ítem de esa lista del versículo 35 de Romanos 8, que el apóstol Pablo no había experimentado hasta ese momento que escribió la epístola, y es la espada, es decir, la muerte por ejecución. Al momento que escribe la epístola, el apóstol Pablo no había enfrentado esa tribulación, pero lo haría. Y entonces comprobaría que aún esa tribulación de ser ejecutado por la fe en Cristo, era imposible que lo desligara del amor de su Señor. Antes de su ejecución, Pablo escribe lo siguiente. Esto está en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Escucha.
porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ni siquiera la espada, la ejecución por la fe que profesaba, lo podían desligar del amor de su Señor, porque era su Señor quien lo sostenía. Temor, miedo. ¿Piensas que puede suceder que le darás la espalda a tu Señor? Es imposible. Si eres uno de los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo, no es posible, porque Él te está sosteniendo. Las tribulaciones que llegan a nuestra vida no son sorpresa para el pueblo de Dios. No presentamos un evangelio a la medida del hombre, sino el expuesto en las Escrituras. Y ellas nos enseñan que sufriremos por nuestra fe. Así lo enseña. Es por eso que el apóstol Pablo trae un pasaje del Salmo 44 que expresa la verdad del sufrimiento que el pueblo de Dios tiene que enfrentar en su peregrinaje por ser pueblo de Dios. Él dice en el versículo 36 de Romanos 8, trayendo esta verdad que él conocía, no es sorpresa. El sufrimiento en el creyente no es sorpresa. Sufrir por nuestra fe no es sorpresa, es lo normal, es lo común. Por eso trae este pasaje del Salmo 44 en el versículo 36 de Romanos 8, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Calvino decía: no es algo nuevo para el Señor el permitir que sus santos sean injustamente expuestos a la crueldad de los impíos. No es algo nuevo. El sufrimiento no es una sorpresa para la vida del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo nos lo había dicho ya. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No, amados hermanos, el sufrimiento, sea cual sea, no nos podrá separar del amor de Dios. Por el contrario, esas tribulaciones, lejos de apartarnos de Él, lo que hace es fundirnos cada vez más en Él. Porque como vimos en 2 enseñanzas atrás, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito de Dios de hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo puede decir que en todas estas cosas, en todos estos sufrimientos, somos más que vencedores. Versículo 37. Antes, por el contrario de separarnos, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores en todas estas cosas, no solo porque Dios nos da la capacidad de soportarlas y mantenernos firmes en Él, porque nos sostiene de su mano, sino porque Él las toma y hacen que actúen en favor de su bendito propósito en nuestro ser. Somos más que vencedores no solo porque las soportemos, sino porque resultan al final para nuestro bien. Somos más que vencedores en ese sentido. Si lo duro descrito aquí, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, al final actúan en nuestro favor, dicha gloriosa expresión más que vencedores, sin duda alguna describe lo que somos los cristianos en relación con los acontecimientos de esta vida. Somos más que vencedores. Un vencedor es una persona que derrota al enemigo. El que es más que vencedor es aquel que su enemigo se convierte en una ayuda. Y eso somos los cristianos.
en torno a esta verdad es que podemos comprender las palabras de Santiago en su epístola. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Somos más que vencedores. Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, decía: los que están contra nosotros tan lejos están de llegar a frustrarnos en lo más mínimo, que llegan a convertirse involuntariamente en motivo de coronas y proveedores de innumerables bendiciones para nosotros, al transformar la sabiduría de Dios, sus acechanzas, en nuestra salvación y gloria. Y el apóstol Pablo, en esta gloriosa declaración de la seguridad de nuestra salvación, termina esta sesión de la epístola, esta gran parte de la epístola, afirmando directa y claramente la seguridad de su salvación. Versículos 38 y 39. Por lo cual, ¿qué? Estoy seguro. Esto no es una posibilidad. Esto no es que se dé en algunos cristianos y en otros no. Todos aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, que fueron predestinados para unirse a Cristo por medio de la fe, nunca perderán su salvación, porque es un propósito divino. Y Pablo entonces, después de presentar estas verdades, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios a los que estamos unidos a Cristo. La promesa de Dios no es que el sufrimiento nunca nos afligirá, sino que jamás nos apartará de su amor. Pablo trae 4 pares de circunstancias o seres donde trata de abarcar todo lo que viene a su mente en torno a la existencia. Él inicia diciendo: ni la muerte, ni la vida, ni el momento mismo de partir, cuando en la agonía el dolor llegue y Satanás trate de confundirnos, ni en ese momento podrá desligarnos de Cristo. Muy por el contrario, si tenemos la oportunidad de dicho instante de agonía, diremos: tu gracia es suficiente, Señor Jesucristo. Dios me permitió ver a mi abuela agonizando, exclamando esas palabras: tu gracia es suficiente, Señor Jesucristo. Y la vida, con sus muchos espejos vanos, ilusorios, o sus sufrimientos, como hemos visto, no nos pueden desligar de su amor. Tampoco toda la gama de seres espirituales, ni ángeles, ni principados, aunque bajen y prediquen un evangelio diferente, no podrán separarnos de Cristo. Aunque el mismo Satanás se nos presente con cachos, cola y tridente, jamás podrá separarnos de Cristo. Por el contrario, correríamos con más potencia a Él. Pablo dice: ni lo presente, ni lo porvenir, porque quiere abarcar los acontecimientos actuales y futuros de nuestro peregrinaje. Este aspecto horizontal de nuestra vida, nada de ellos nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y después toma el aspecto vertical: ni lo alto, ni lo profundo, porque Él quiere abarcar todo. Ya abarcó lo horizontal, ahora lo vertical. Ni el mismo infierno con todo su terror puede desligarnos de Cristo. Pablo trata de traer a su mente todo lo que pudiese acontecer que nos pudiese desligar del Señor. Pero hay 2 aspectos que no están en pares en esa lista. El primero de ellos es lo que Reina Valera traduce ni potestades, y que la Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas traducen poderes. Aquí Pablo utiliza la palabra dunamis, la cual hace referencia a hechos portentosos, a hechos milagrosos.
Y aunque muchos exégetas bíblicos les gusta relacionar esta palabra dentro del contexto de seres angelicales y por ello traducen potestades, la verdad creo que Pablo hace referencia a que ni siquiera hechos maravillosos, milagrosos, podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto porque en la segunda epístola que les escribe a los tesalonicenses, el apóstol Pablo referencia que es por hechos maravillosos que muchos que estarán al interior de la iglesia se apartarán de la fe. Acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 9 al 12. Hablando del hombre de iniquidad que aparecerá hacia el final de los tiempos, antes de la venida de nuestro Señor, Pablo dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero para los elegidos de Dios, ni siquiera actos extraordinarios podrán separarnos de Cristo Jesús. Muchos corren hoy en día a donde están los supuestos actos extraordinarios fraudulentos. Pero el creyente siempre está pegado a la verdad de la palabra del Señor. Y como para que no quedara nada por fuera de todo lo que ha pensado Pablo, como para que no llegara cualquier inconsecuente a la verdad expresada en la Escritura y dijera, no, pero nosotros sí nos podemos soltar de su mano. Como para que ni siquiera ese torpe pudiese expresar eso, Pablo termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada. No existe nada. Nada dentro de este universo, nada existe que nos pueda separar del Señor. Ni ninguna otra causa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La doctrina de la perseverancia de los santos es mejor expresada como la doctrina de la perseverancia de Dios para con sus santos. La perseverancia de los santos es mejor entendida así, es la perseverancia de Dios para con sus santos. Que alguien diga que la salvación se puede perder, lo primero que tendría que hacer es tomar todas las Biblias del mundo y cortar estas gloriosas palabras del apóstol Pablo. Vamos a orar, amados hermanos.